Desarrollaremos ahora es el de filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. Para este tema, utilizamos por completo la información de la fisiología de Boron. Todas las imágenes utilizadas fueron tomadas del mismo Boron, a excepción de la figura que muestra la vía de señalización del receptor alfa-1 adrenérgico, misma que fue tomada de la fisiología del Constanzo y, para ser precisos, fue el capítulo 2. Desde el punto de vista cualitativo, la filtración del plasma por parte de los glomérulos renales es el mismo que la filtración del plasma sanguíneo en cualquiera de los lechos vasculares. La filtración glomerular da lugar a la formación del filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular en una persona sana de 70 kilos es aproximadamente de 125 mililitros por minuto o 180 litros al día. La filtración glomerular es un mecanismo importante en nuestro organismo, ya que nos permite eliminar sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para la salud, por lo que una tasa de filtración glomerular baja tendría consecuencias nocivas. Ante lo anterior, en México los clínicos evalúan las concentraciones séricas de creatinina para detectar alteraciones en la tasa de filtrado glomerular. Esto se debe a que la creatinina es un producto del metabolismo muscular que se produce a concentraciones de 1.2 a 1.5 gramos al día. A esto se le suma que esta misma concentración de creatinina es la que se elimina por vía urinaria. Esto quiere decir que la creatinina es un elemento clínico para evaluar la tasa de filtrado glomerular, ya que se encuentra en un constante estado estacionario. Es decir, en relación a la creatinina, lo que se produce es igual a lo que se elimina por vía urinaria. Para redondear estos valores, los clínicos determinan que el valor fisiológico de creatinina es 1 miligramo sobre decilitro. Ahora bien, imaginemos un entorno en el que de manera inicial tenemos una tasa de filtrado glomerular de 100 mililitros por minuto y una creatinina plasmática de 1 miligramo sobre decilitro. Si disminuyera la tasa de filtrado glomerular un 50% y se sigue produciendo la misma cantidad de creatinina, esto se traducirá en acumular las concentraciones de creatinina al doble. Bien, ya hemos hablado de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, ahora hablaremos del filtro, que es la barrera de filtración glomerular, la cual está constituida por 4 elementos: el glucocáliz, las células endoteliales, la membrana basal y los pocitos epiteliales. Estructuralmente, la barrera de filtración tiene microporos a través de los cuales pueden pasar pequeños elementos, como lo son los electrolitos. Sin embargo, de estos 4 elementos, 3 están constituidos estructuralmente por proteínas con carga negativa, lo que le da a esta barrera de filtración una carga neta negativa. Lo que nos lleva a la siguiente figura, la cual muestra cómo dos solutos con el mismo tamaño, que es de 1.8 nanómetros para la línea púrpura y 1.8 nanómetros también para la línea verde, se van a dar cuenta que ambos solutos tienen diferente capacidad de filtración, pudiendo atravesar la membrana aquellos solutos que tienen carga positiva. Lo anterior es fácil de entender, ya que si la barrera de filtración cuenta con carga neta negativa, los solutos con carga opuesta se filtrarán con mayor facilidad, toda vez que cargas iguales se repelen. Por lo tanto, tener menor tamaño y carga positiva es igual a mayor capacidad de filtrado. Para poder comprender las fuerzas que afectan a la ultrafiltración debemos entender dos conceptos. El primero es presión hidrostática
que es la presión que ejerce un líquido sobre una superficie. El segundo es la presión oncótica, que es la fuerza de atracción que ejercen las proteínas plasmáticas en el líquido plasmático. Como ya se los he mencionado antes en clases, todos los solutos van a tender a tener una fuerza de atracción en los líquidos. Ante lo anterior, la presión hidrostática del capilar favorecerá el paso de agua del capilar hacia la cápsula de Bowman. En ese mismo sentido, los solutos en la cápsula ejercen una fuerza de atracción sobre el líquido contenido en el capilar. Por lo tanto, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica de la cápsula de Bowman favorecen al ultrafiltrado. Luego entonces, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del capilar ejercerán el efecto opuesto. Esto quiere decir que se oponen a la ultrafiltración. Con las premisas anteriores, si en el extremo más cercano de la arteria aferente nosotros calculamos la diferencia de estas presiones, podremos observar que existe una diferencia de presión que favorecerá la ultrafiltración. Sin embargo, a medida que nos alejamos de la arteria aferente y nos aproximamos a la arteria eferente, las presiones cambian y esto quiere decir que las fuerzas se equilibran hasta llegar en un momento en el que el ultrafiltrado va a cesar. Hasta aquí hemos analizado que elementos muy pequeños como lo son los electrolitos, los cuales tienen carga positiva, van a pasar con mayor facilidad a través de la membrana de filtración. Por otro lado, hemos observado que la presión hidrostática capilar y la presión oncótica de la cápsula favorecen el ultrafiltrado. Ahora toca analizar qué pasa si se constriñe la arteria aferente o la arteria eferente. Ante una constricción de la arteria aferente, la cantidad de líquido que llega a la cápsula de Bowman va a disminuir, lo que conlleva un descenso de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, si existiera la constricción de la arteria eferente, la sangre demoraría mucho más tiempo sobre la superficie de filtración, lo que se conoce como estasis, y esto permitirá que incremente la tasa de filtrado glomerular. Hay que tomar en cuenta que estos dos fenómenos no se dan de forma aislada. Es decir, un ejemplo claro podemos tomarlo de la angiotensina 2, que es una hormona vasoconstrictora por excelencia. Causa vasoconstricción en ambas arterias. Sin embargo, su acción es mayor sobre la arteria aferente, lo que se traducirá en que sus efectos inducen una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Es bien conocido que en situaciones en las cuales debemos disminuir la pérdida de volumen sanguíneo de manera fisiológica, un ejemplo sería disminuir la diuresis durante el maratón, el riñón echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la finalidad de disminuir la tasa de filtrado glomerular. A continuación, con los conocimientos adquiridos a través del semestre, desarrollaremos una secuencia de eventos que inducen la síntesis de renina por las células yuxtaglomerulares. Como ya sabemos, un corredor que lleva 5 kilómetros recorridos tiene en la sangre concentraciones elevadas de adrenalina y noradrenalina, que al unirse en la arteria aferente van a activar al receptor alfa 1, mismo que activa la vía de señalización G-alfa-Q, que como ya sabemos incrementa la salida de calcio del retículo endoplásmico, favoreciendo de esta manera la contracción de la arteria aferente, lo cual va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Esto se va a traducir a que va a haber una disminución del flujo plasmático renal.
Esto ocasionará menor compresión de los receptores de estiramiento de las células granulares, aunado a una menor perfusión de sodio y cloro en la mácula densa. Estos dos mecanismos van a inducir una menor entrada de calcio en las células granulares. Y esto es muy importante debido a que la disminución de calcio en las células granulares va a inducir la liberación de renina, que es opuesto a todos los demás, porque como ya sabemos, para que se pueda liberar una hormona debe haber altas concentraciones de calcio en el citosol. Esto no sucede con las células granulares. Las células granulares necesitan una disminución de calcio intracelular para poder liberar renina. Luego así nos vamos con el esquema que ya todos conocemos. La renina, al ser liberada por las células yuxtaglomerulares, convierten al angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual, a pasar al endotelio pulmonar, es convertida en angiotensina 2. La angiotensina 2, como ya sabemos nosotros, tiene receptores en todos los vasos sanguíneos, pero si nos estamos direccionando al tema que estamos viendo, sabemos que la angiotensina 2 puede ejercer sus efectos en el receptor AT1, que tiene una vía de señalización G-alfa-Q, que al actuar sobre la arteria aferente causaría vasoconstricción. Esta vasoconstricción disminuiría aún más la tasa de filtración glomerular y no solo eso, también va a disminuir la excreción de sodio y la excreción de agua a nivel renal. Las conclusiones son las siguientes. La filtración de la sangre en los glomérulos es lo que conocemos como tasa de filtrado glomerular. Una disminución de la tasa de filtración glomerular puede ser identificada al observar un incremento en los niveles de creatinina. Partículas muy pequeñas y con carga positiva pasan con mayor eficiencia a través de la membrana de filtración o la barrera de filtración. La presión hidrostática capilar y la presión oncótica en la cápsula de Bowman favorecen la ultrafiltración. La constricción de la arteria aferente disminuye la tasa de filtrado glomerular. Un menor estiramiento de los receptores de las células granulares favorece la liberación de renina a la circulación. Con esto damos por terminada la clase de filtración. Nos vemos todos para la sesión en línea y así poder aclarar cada una de sus dudas. Adiós.